Trampas en educación, el discurso sobre la calidad. Y me dice el editor, Miguel Ángel, no seas tan duro, di controversias en educación. Y le dije, no, es que quiero hablar de trampas. ¿Por qué tengo que decir controversias? Es que son trampas, porque la evaluación es inocente. Y no olvidéis esto, compañeros y compañeras, que a mí me sobrecoge. Los niños y las niñas de Argentina, todos y cada uno de ellos, no solo tienen derecho a la educación, tienen derecho al éxito en la educación. La evaluación, segundo principio, permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones, todas nuestras actitudes. Mirad, en el libro Una flecha en la diana, la evaluación como aprendizaje, hay un capítulo que escribí que lleva este título: Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Y de persona. Si yo tengo esta concepción de la enseñanza, la enseñanza la tiene el profesor o la profesora, el alumno es un recipiente pasivo y la evaluación será preguntarse cuánto agua hay en la copa. Pero ojo que después añadimos, y si no hay agua en la copa, es por culpa de la copa. Oye, ¿y si el que echa el agua es un sádico? ¿Y si tiene la enfermedad de Parkinson? ¿Qué tal si yo la concepción que tengo de la enseñanza y la educación es ayudar a descubrir manantiales de agua, ayudar a que las personas sepan si el agua está salobre o está contaminada y ayudar a compartir con otros el agua que se descubre? ¿Cuál sería la evaluación? ¿No sería cuánto agua hay en la copa? Permite desvelar principios. ¿Qué idea tenemos de escuela? ¿Qué ideas tenemos de aprendizaje? ¿Qué idea tenemos de ser educadores? Permite desvelar incluso nuestras relaciones. Mirad, esto es mucho cuestión de corazón, esto es mucho cuestión de bondad. Aquí se sabe cuánto tenemos en la cabeza, pero es fundamental cuánto tenemos en el corazón los educadores. Acaba de salir un libro noruego cuyo título vale por unas jornadas enteras. Los alumnos, los niños, aprenden de aquellos profesores a los que aman. A los que aman. Y algunas veces la evaluación se convierte en poder. Y como tengo poder, te puedo controlar. Y como tengo poder, te puedo amenazar. Y como tengo poder, me puedo vengar. Y como tengo poder, me puedo... Un profesor de francés le pregunta a un alumno, examen oral de vocabulario: ¿cómo se dice en francés pantalón? Y el niño contesta, pantaloné. Chaqueta, ¿cómo se dice chaqueta? Chaqueté. ¿Cómo se dice manga del chaleco? Y el niño dice, mangué del chalequé. Y dice el profesor evaluador, está reprobado, el chaleco no tiene mangas. El problema no es si sabe francés. El problema es que le ha agarrado en un renuncio. Muy importante también, tercer principio, es que la evaluación condiciona el proceso de aprendizaje. Porque mirad, el conocimiento académico, el conocimiento de las escuelas, tiene valor de uso, y aquí hay que poner interrogaciones. ¿Tiene valor de uso? ¿Es útil para la vida? ¿Le ayuda a descubrir el mundo? ¿Le ayuda a criticar? ¿Le ayuda a pensar? Bueno, vamos a interrogarnos. Pero ojo, lo que sí tiene seguro es valor de cambio. Si lo adquiere, se lo canjean por una calificación. Y algunas veces lo único que importa es el valor de cambio. Es que le aprueban. Puede ser que no tenga interés, que no tenga utilidad, que no tenga atractivo, pero como tiene valor de cambio, lo importante es el cambio. Y entonces, según hagamos la evaluación, estamos potenciando unas determinadas tareas. Imaginaos, esta es una idea de Doyle, y Doyle dice, en un aula puede haber tareas de memorizar, puede haber tareas
de aprender algoritmos, de aprender pasos. No sabe dividir la comprensión de la división, pero sabe la mecánica. Tareas de comprender, tareas de carácter crítico, de carácter comparativo, tareas de opinar con su propia forma de pensar y tareas de crear. Compañeros y compañeras, si yo os preguntase, ponme de más rico a más pobre o de más pobre a más rico el tipo de tareas, todas son necesarias, porque sin memoria no existiríamos, pero intelectualmente todos diríamos, más importantes son las de crear que las de memorizar sin entender. Pero si yo preguntase, tomemos todas las evaluaciones, los instrumentos de evaluación que hay en las escuelas y veamos de qué naturaleza hay más tareas. Y si hay más tareas de memorizar, estamos potenciando las tareas más pobres. En el libro La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora, cuento una pequeña anécdota real de un compañero mío de facultad que tenía un niño entonces de 10 años y como sabía que yo trabajo algunas cosas de evaluación, me dice un día al salir de la facultad, Miguel Ángel, mira lo que me ha pasado con el niño. ¿Qué te ha pasado? Ayer vino y me dijo al llegar a casa, papá, me han puesto un examen en la escuela. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal el examen? Dice, mal, me han reprobado. ¿Qué te preguntaron? Dice, eran preguntas cortitas, muchas, pero muy cortitas. Y dice, papá, dime alguna pregunta. Y el niño dice, una pregunta era, ¿cómo viven las vacas? Y el papá dice, ¿qué contestaste? Dice, yo contesté, bien, bien. ¿Y qué te pusieron en esa pregunta? Dice, mal. ¿Y cuál era la respuesta que tenías que haber puesto para que te la pusieran bien? Dice, lo que pone el libro. Y el niño que ya había mirado el libro le puede dar la respuesta al papá cuando le pregunta, ¿y qué dice el libro? El libro pone en ganadería extensiva e intensiva. Es decir, que si le preguntan al niño cómo viven las vacas, puede agarrar la cabeza para contestar o el libro. Agarra la cabeza y dice, ¿cómo viven las vacas? Maravillosamente en comparación conmigo. Porque están en el campo, mugen. Y a mí me dicen, cállate, se mueven. Y a mí me dicen, estate quieto, y están con los toros libremente. Y a mí no me dejan ir con las niñas. ¿Cómo viven las vacas? Yo las envidio. Pero si agarra el libro y pone sin entenderlo, pero ojo, sin entenderlo ni él ni el profesor, en ganadería extensiva e intensiva, la respuesta es correcta. Comentando estas ideas con un profesor de Chile, me dice, mira, Miguel Ángel, tomando un café, lo que me ha pasado en la clase de historia con un niño. Le pregunto, ¿quién fue el sucesor de Felipe II? Y él me contesta, su primo Genito. Y yo, ¿qué primo? ¿Cómo un primo? Dice, es que lo pone el libro. ¿Pero cómo va a poner el libro ese disparate? Dice, sí, lo pone, el mío por lo menos. Y cuando van a ver el libro, el niño había dividido la palabra en dos. A Felipe II le sucedió su primogénito. Y le contaba a ese profesor, en respuesta a esa hermosa anécdota tan inquietante, qué tareas potenciamos, una anécdota que yo había oído en mi país y que consistía en que a un niño le habían preguntado por qué fueron expulsados los judíos de la península ibérica. Y el niño había contestado, porque no querían dejarse hacer fotos. Y el profesor le dice, pero hijo, pero no había ni cámaras. Dice, pero es que lo que dice el libro, yo lo pongo como dice el libro. Pero ¿cómo va a decir el libro? Eso es imposible. Y el niño le lleva el libro al profesor y le dice el profesor, léelo despacio.
Los judíos fueron expulsados de la península porque no querían retractarse. Cuarta idea, importantísimo. Atención porque la evaluación, y aquí tenemos un problema con los nombres, tiene muchas finalidades. ¿Para qué hacemos la evaluación? Algunas veces yo he hecho con algunos alumnos, yo tengo una asignatura de evaluación, este ejercicio. Yo les digo, mirad, ¿qué funciones desempeña la evaluación y qué funciones debería desempeñar la evaluación? En la columna 1, orden 1, decidme, ¿para qué debería servir la evaluación? ¿Para qué? En el orden ideal, ir calificando primera finalidad, segunda finalidad, tercera finalidad. Mirad, esto es un ejercicio tremendo, porque casi todo el mundo dice, debería hacerse para mejorar, debería hacerse para aprender, debería hacerse para diagnosticar. Bien, rellenar la 2. ¿Para qué suele hacerse la evaluación que conoces? Y resulta que está invertido. Se hace para controlar, se hace para clasificar, se hace para seleccionar. Y la pregunta es obvia, ¿pero por qué no coinciden las finalidades ideales con las reales? ¿Qué pasa? ¿Por qué no coincide eso que decimos que debe ser con lo que realmente es? Y fijaros otra cosa que me parece muy importante, otro principio muy importante, que es el que en la evaluación hay dos componentes, uno de los cuales está muy subrayado, que es el componente de comprobación. La evaluación sirve para comprobar. Pero atención a este otro componente. La evaluación sirve también, y así se utiliza, para explicar, para atribuir. El primer componente ya es complicado, ¿eh? Estos son los objetivos de la escuela, esto es lo que queremos alcanzar. Mediante la evaluación comprobamos si lo han alcanzado o no. Esto ya es difícil, ¿eh? Porque decían antes las compañeras en la mesa, ¿qué es lo que debe transmitir la escuela? ¿Cómo sabemos si eso que tiene que transmitir se ha realmente adquirido? Y se ha adquirido de manera significativa y relevante. ¿Cómo lo sabemos? Mirad, hay algunas investigaciones que muestran lo más sencillo, que para corregir pruebas de ciencias con una cierta objetividad harían falta por lo menos 12 correctores. A uno dirá, hombre, ¿está bien o está mal? Pues no, dárselo a muchos correctores. Y uno dice, como falta kilogramos en la respuesta, 0. Y otro dice, como no lo hizo, como yo lo expliqué, 0. Y otro dice, como tiene falta de ortografía, -4. Y en ejercicios de letras harían falta más de 100 correctores. Yo empecé siendo un maestro de niños pequeños y recuerdo todavía del primer año que empecé a dar clase y les dije, escribir un relato. Uno de los niños empezaba el relato de esta espléndida manera, que otro corrector podía haber dicho, eso no está bien. Aquella mañana el príncipe salió cabalgando en todas las direcciones. Yo pensé, este es un genio de la literatura. Pero otro le dice, niño, no puede ser, salió para un sitio y volvió y después fue para otra parte. Después volvió. Pero es muy subjetivo. Pero fijaros cuando decimos, ahora vamos a explicar por qué no han aprendido, y todas las explicaciones, todas las atribuciones recaen sobre los alumnos. ¿Qué tal si explicásemos todo el fracaso de la sanidad en Argentina diciendo, se debe el fracaso de la sanidad a que los organismos de los pacientes no resisten los magníficos tratamientos de los médicos?
Pero no nos preguntamos por la política sanitaria, no nos preocupamos por la política sanitaria, no nos preocupamos por la formación de los médicos, no nos preocupamos por los medios de que disponen los hospitales, no nos preocupamos por los pacientes que operan los médicos todas las mañanas, 30, pues venga. Lo que pasa es que los cadáveres de la sanidad se distinguen de los cadáveres de la enseñanza por 4 razones. Los cadáveres de la enseñanza no huelen, se mueven, hablan y hasta se ríen. Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. En el libro Evaluar es comprender, hay una experiencia que hice en un instituto de mi ciudad, en el que pedí a los profesores que me dejasen analizar el componente explicativo que daban de por qué algunos alumnos habían fracasado. Y es curioso, ni una sola de las razones recaían ni en la institución, ni en la forma de actuar los docentes, ni en la forma de evaluar, ni en la forma de nada. Y aquí os las he resumido. Son vagos. Dice, no hace nada, tiene pinta de vago. Pinta, igual no es. Apariencia. Está en otro mundo, no trabaja, no hace nada. Son torpes. Dice, tiene que ser torpecillo, porque el resto del grupo le tiene por tonto. Tiene un cacao mental. Es muy corto, no sé cómo ha llegado hasta aquí. Es muy flojilla, es muy trabajadora, pero no llega. No tiene nivel intelectual. Esta chica no tiene materia gris, no vale para estudiar. Están mal preparadas, dice, tiene poca base. Está muy mal, viene de reforma. Ha repetido en años anteriores. No tiene los conocimientos previos. Esto los que mejor los manejamos somos los profesores de universidad. Nosotros somos unos fenómenos. Pero unos fenómenos. Hace unos años, aquí en Buenos Aires, hubo unas pruebas para entrar en la Facultad de Medicina y de 1.227 candidatos reprobaron a 1.227. Explicación, no tienen base. Pero Dios mío, usted ha hecho bien las pruebas. Yo las vi, eran pruebas, a no ser que les hubieran dicho que no entre ninguno. Ya se explica. Pero se coordina usted con el nivel anterior. Usted se coordina con el nivel anterior. En mi país hay, no sé si existe aquí, una nota de corte para entrar en las facultades y algunas exigen de 10, 9. Es decir, los superdotados cuando empieza el curso. Y a los 3 meses ese profesor universitario hace una evaluación. Y dice con mucho orgullo, porque eso es señal de ser un buen profesor. De 200 he tenido que reprobar a 195. Pero mientras más suspende se cree mejor. Hace poco, en la Universidad de Santander, estaban unos alumnos viendo las calificaciones y veo una hoja pone suspenso. Todo reprobado. Y me acerco al grupo de alumnos y les digo, ¿conocéis a este profesor? Sí. ¿No le habrán pagado su sueldo? ¿Cómo? ¿Por qué dice usted eso? Como tiene que enseñar y no haya aprendido nada, ¿por qué le pagan? Y entonces cuando le dices a ese profesor, oiga, ¿cómo se explica usted el milagro del embrutecimiento súbito que ha sufrido esta capa de la población que era superdotada hace unos meses y ahora es imbécil completo? Dice, no hay ningún milagro. Esto se debe a que vienen sin preparación. Entonces usted, ¿de dónde cree que está la culpa? En el nivel anterior. Vamos con las explicaciones. Oigan, ¿y ustedes qué pasa? Que tienen tan mala base. Dice, esto está muy claro, esto es todo del polimodal. Y van explicando, y esto es de GB. Bueno, pues mirad, en unas jornadas en escuelas infantiles en Madrid hace unos años, de la evaluación, en el debate, una maestra dijo, bueno, el principal problema que tenemos las escuelas infantiles en España hoy es que los niños vienen mal preparados de sus casas. Yo pensé y les dije, entonces el problema del sistema educativo no es tan grave como yo creía.
porque la solución no está en manos nuestras, está en manos de los ginecólogos y las comadronas. Los sacan bien del seno materno y ya van bien en las jardineras, en EGB, en polimodal, y ese de la universidad, en lugar de reprobar a 195, los aprueba porque vienen bien. Pero aún los ginecólogos y las comadronas tendrán su excusa. Con el mundo contaminado que tenemos y los espermatozoides pésimos de calidad que hay, ¿cómo va a salir un buen estudiante? Fijaros, voy a ir muy rápido porque la idea creo que está clara. Añaden esto es una sesión literal. Los alumnos tienen problemas. Ni un problema está en la escuela ni lo puede resolver nadie que está en la escuela. Parece que tiene problemas en la vista, al oftalmólogo. Está fatal, es un enigma, al psicólogo. Los padres se están separando, al juzgado. El padre está en el paro y en el desempleo, a las oficinas del empleo. La madre está enferma, al hospital, que nos arreglen los problemas. Los alumnos se portan mal, charla mucho y es muy descarado. Pertenece a un grupo insoportable. No saben estudiar, pero no dicen, no les hemos enseñado a estudiar. No, dicen, no deben saber estudiar. Le faltan técnicas de estudio. La familia no le ayuda, dice, según la hermana, hace poco en casa. En casa no le exigen que estudie. Tiene mal ambiente en casa. El grupo es muy malo. Uno a uno se salva, pero juntos son un desastre. La dinámica del grupo es muy mala. No atienden ni a la puerta. Está acomplejada en el grupo. No es mala, pero está influenciada. Esta que voy a decir ahora es antológica, para ponerla en un cuadro en el hall de la institución. Causa de por qué no han aprobado. Preguntan demasiado y te desconcentran. Antológica. Están desmotivados. Tienen apatía, tienen desinterés, no sé en la que estarán pensando, hablan. Ven mucha televisión, están todo el día en la calle. Me decía este profesor, me decía en este centro un alumno, donde hicimos esta experiencia, decía un alumno, dice, tengo un profesor que me dice cada poco tiempo que te veo mucho por la calle. Y me dice el chico, yo también le veo a él, pero a él no se lo digo. Compañeros, componente de comprobación, componente de atribución. Si mirad, estoy hablando a compañeros a los que admiro y quiero, si toda la explicación la hacemos por estas causas que existen, si el 100% de las explicaciones, a la vez siguiente no tendremos que mejorar nada. Por eso el título de esta conferencia, Evaluación de los alumnos, un proceso de aprendizaje para los profesores. Porque aquí tendremos que preguntarnos, si han reprobado, los contenidos son los adecuados, las metodologías son las pertinentes, la evaluación es adecuada, las relaciones, los afectos, la institución, pero así podemos cambiar. Si no, al acabar esa sesión, la solución será, si son vagos, que estudien. Si van a la calle, que se queden en casa. Si son torpes, que los hagan más listos. Si tienen problemas, que se los solucionen. Si están desmotivados, que se motiven. Si están mal preparados, que los preparen. Si no tienen técnicas de estudio, que se las den. Si ven la televisión, que la paguen. Si la familia no le ayuda, que se la ayude. Y si el grupo es malo, que mejore. Y ya está. Hace poco prologué el libro de un profesor de la Autónoma de Madrid y lo comenzaba con una anécdota muy significativa. Decía, un pedagogo brasileño va a dar una conferencia a profesores universitarios sobre enseñanza y aprendizaje. Pero empieza de una manera sorprendente. Les dice, señores, señoras,
Como especialista en enseñanza y aprendizaje les tengo que comunicar un logro extraordinario que yo he conseguido. He enseñado a hablar a mi perro y lo tengo ahí fuera esperando. Se asombran, creen que está tomándoles el pelo, pero insiste. Si ustedes quieren ver el perro, puedo salir y hacerlo pasar. Sí, por favor. Sale y entra con un perro y lo pone en la mesa de las conferencias. El perro está asustado y silencioso. Se fijan todas las miradas en la boca a ver si por lo menos saluda. Nada. Y entonces las miradas se dirigen al conferenciante para que explique por qué el perro no habla. Y lo explica. Dice, bueno, yo ya se lo he dicho. Yo le enseñé, pero es que el perro no aprendió. Nosotros enseñamos, pero es que no aprende. Pero ¿cómo vamos a mejorar si solo lo explicamos así? Muy importante también pensar en esta idea, otro preliminar. En la escuela se evalúa mucho y se cambia poco, algo falla. Porque si evaluar es comprender, de la comprensión tendría que venir el cambio y la mejora. Ahora, si evaluar es medir, clasificar, seleccionar, pues claro, de ahí no viene la comprensión, de ahí no viene la mejora. Atención a esta otra cuestión. El lenguaje sirve algunas veces para entendernos y muchas veces para confundirnos. Yo digo que es como una escalera por la que subimos a la comunicación y a la comprensión y por la que muchas veces bajamos a la confusión y a la dominación. Y algunos cuando hablan de evaluación hablan solo de calificación. Y algunos cuando dicen evaluación dicen medición. Y algunos cuando hablan de calificación, de evaluación, hablan... Pero esto nos pasa especialmente a nosotros en castellano, que tenemos la palabra de evaluación para muchos tipos de procesos. Por ejemplo, en Inglaterra, si vais a la librería Dillons y dice, ¿me quiere dar libros sobre evaluación? Te dice, ¿me quiere usted especificar? Y si dices accountability, y si dices appraisal, y si dices assessment, y si dices self-evaluation, te dicen sitios distintos para que busquen los libros. ¿Qué queremos decir cuando decimos evaluación? ¿Qué queremos decir cuando decimos hay que mejorar la evaluación? ¿Qué queremos decir? Porque puede ser que estemos diciendo cosas muy distintas con la misma palabra. Y atención también, el punto 9, hay algunas patologías de la evaluación. Por ejemplo, que el alumno es el que es evaluado inexorablemente con consecuencias año tras año. De lo que hace el señor Filmus en el gobierno de la educación, dependen cosas de la educación en Argentina, muchas. Se le dice alguna vez, se le va a quitar el sueldo porque es que no lo ha hecho bien. No. Y los responsables de educación de la provincia y los supervisores, no, se evalúa inexorablemente a los alumnos. Casualmente, la pieza más débil y jerárquicamente más pequeña del sistema. Casualmente. De modo que la evaluación viene de arriba abajo, con mucha fuerza, y para arriba suben los sueldos y la plata con la misma fuerza. Y se evalúan mucho los conocimientos y menos otras parcelas de la educación. Otra patología importante. Se evalúan mucho los terminales del aprendizaje del conocimiento. Y algunas veces fijarse mucho en cómo se aprende, en qué pasa con lo que se aprende, en qué consecuencias tiene lo que se aprende. ¿Lo habéis visto algunos profesores que nos enseñaron algo de su materia y nos enseñaron a odiar esa materia de por vida? ¿No es preocupante que de instituciones que tenemos que ayudar a amar el conocimiento salgan personas que lo odian? Decía Winston Churchill, me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. Comparándome, aburriéndome.
Y respecto a los procesos y a los resultados, me vais a permitir, para no hacerme pesado, esta hermosa historia, simpática. En un pueblo italiano viven dos personas que tienen el mismo nombre. Se llaman los dos Giuseppe Nervi. Uno es el cura del pueblo, sacerdote, y otro es el taxista. En una excursión que hace en un autocar gente de este pueblo, hay un lamentable accidente y fallecen varias personas, entre ellas el sacerdote y el taxista. Llegan a la puerta del cielo y San Pedro le pregunta al primero que llega: ¿usted quién es? Giuseppe Nervi. ¿Qué Giuseppe Nervi? ¿El taxista? Déjeme que analice su expediente. Analizan el expediente del taxista y San Pedro le dice: usted se ha salvado. Y además le he de decir que le corresponde llevar en el cielo un manto de armiño y un bastón de oro con incrustación de piedras preciosas. Se pone contentísimo el taxista y más contento se pone el sacerdote que viene detrás. Porque dice: si eso le ha tocado al taxista, que no me tocará a mí. Llega el sacerdote y le preguntan: ¿usted quién es? Yo soy Giuseppe Nervi, el sacerdote. Que no haya confusiones. Vamos a ver su expediente. Y le dicen: pues bien, usted se ha salvado, pero le corresponde llevar en el cielo solo un manto de esparto y un bastón de madera. Y dice el sacerdote: ¿hay libro de reclamaciones aquí? Quiero protestar, a no ser que haya alguna confusión. ¿Ustedes saben quién era el taxista? Miren ustedes, el taxista era una persona que conducía borracho, manejaba borracho, atropellaba a los peatones, mató a 2, se subía por las aceras, se estrellaba contra los árboles, un desastre. Y yo he sido el sacerdote de este pueblo 40 años, ejemplar. He administrado los sacramentos, he celebrado la misa, he pronunciado las homilías con fervor. Y le dice: mire usted, no insista, todos lo sabemos. Aquí consta con todo detalle la vida del taxista y su vida como párroco del pueblo. Pero hemos de decir una cosa, que aquí en el cielo, a fuerza de observar lo que ustedes hacen en la tierra, hemos aprendido también a evaluar solo los resultados. Y hemos visto que cuando usted pronunciaba las homilías, todos los feligreses se quedaban dormidos. Sin embargo, cuando se subían al taxi, todos rezaban. Permitidme que diga también que es importante conocer el contexto para saber qué pasa con la evaluación en las escuelas. Primer contexto amplio: vivimos en una cultura neoliberal que favorece el individualismo, la competitividad, el relativismo moral, la obsesión por la eficacia. ¿Qué dice la escuela? Sé solidario, sé. Pero ¿qué pasa? Que es en esa cultura donde tenemos que estar. Y hay una cultura también de qué pasa en el país, y hay una cultura de cómo es esa escuela. Y algunas veces solo se plantean en estas conferencias los consejos, la sugerencia, la reflexión de arriba abajo para que los profesores sean mejores profesionales, pero no se dice de abajo arriba cómo tienen que ser mejores políticos para que esos profesores puedan ser buenos profesionales, con buena formación, con buenas escuelas, con buenos sueldos, con buenos tiempos, con pocos alumnos por aula. No podemos entender los textos si no entendemos los contextos. Ejemplo, a ver qué entendéis de este texto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una ruptura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento.
entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. Si tuviéramos tiempo para preguntar ¿qué habéis entendido?, muchos dirían nada, porque no tienen el contexto. Y si yo insistiese, ¿pero de qué va? ¿De qué va? Veríais qué cosas salen. Pero ahora vais a ver el contexto y vais a entenderlo todo muy rápido. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Ahora sí. Los globos se pinchan, el altavoz cae y ya no se oye. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una ruptura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Y ahora la gente hace con la cabeza. Sí, claro. Estamos hasta más contentos porque lo entendemos todo. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. El texto es el mismo antes que ahora, pero antes sin el contexto y ahora con el contexto. Lo hemos entendido. Me han dado el primer aviso y voy a hacer el punto segundo y el punto tercero casi telegráfico. ¿Qué propuesta hago para mejorar? 10 verbos que voy a encadenar uno tras otro. Primero, interrogarse. Compañeros, si no nos preguntamos, no podemos buscar respuestas. Es así, se puede hacer de otro modo. ¿Me comprenden? Ya sé que la duda es un estado incómodo, pero compañeros, la certeza es un estado ridículo. La vida, la historia han avanzado por preguntas. Tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que poner en tela de juicio lo que hacemos. Una profesora americana se llama Patricia Henderson. Dice muchas veces, porque en mi opinión, y le preguntan, ¿por qué dices tantas veces en mi opinión? Dice, es que dudo mucho. Y me parece tan importante dudar que ya he encargado a mis familiares que cuando yo me muera, el epitafio que se ponga sobre mi tumba diga lo siguiente: en mi opinión, aquí yace Patricia Henderson. Primer verbo, interrogarse. Segundo, compartir con los demás en la escuela. Este es un trabajo muy individualista y por consiguiente poco potente para el compromiso y el cambio. Indagar, investigar, explorar, no basarse en suposiciones, intuiciones. Claro, algunos confunden pereza de pensamiento con firmes convicciones. Cuarto, comprender, un verbo fundamental, comprender. Decidir. Escribir. Compañeros, ¿acaso alguien se sorprenda de este verbo? Hay que escribir. Y alguno piensa, leer a los autores. Pero sí, hombre, si viniéramos aquí y un compañero tuyo tiene una experiencia de evaluación, ¿no sería más importante que los libros de los académicos? 500.000 veces. Más rico, más ilusionante, más estimulante. Difundir, para que se haga una plataforma de debate, de discusión y de entusiasmo. Debatir, comprometerse y exigir. Podemos ser meros súbditos, podemos ser meros clientes, pero hemos de ser plenos ciudadanos. Y el ciudadano piensa, exige, participa y algunas veces arrebata por la fuerza. Y finalmente, P de problemas. ¿Qué problemas impiden que podamos avanzar en esta línea? Primero, el fatalismo. Somos así, la vida es así, los argentinos somos así, los niños son así, esto no tiene solución. Unos científicos meten 5 monos en una jaula y ponen en lo alto de la jaula unas bananas. Y cuando un mono empieza a subir a buscar las bananas, los científicos con unas mangueras de agua helada y fulminante los estrellan contra las rejas. Cuando otro sube, las mangueras. Cuando otro sube, las mangueras.
Los 5 saben que no se debe dejar subir a nadie por las bananas. Cuando lo han aprendido los 5, quitan las mangueras, meten a un mono nuevo que no ha visto las mangueras. Y el nuevo, cuando ve las bananas, empieza a subir. Y los otros 4 le dan una palita, cambian al segundo, hace lo mismo, y los otros 4, incluido el novato, le derriban, le pegan, cambian al tercero y al cuarto y al quinto. Los 5 suplentes ya saben que no se debe dejar subir a nadie y no han visto las mangueras. Si a uno de esos suplentes le preguntásemos, oye, ¿por qué no dejáis subir a ningún mono a por las bananas? La respuesta sería parecida a esta. No lo sé. Las cosas siempre han sido así aquí. Segundo, rutinización de las prácticas. ¿Y cómo evaluamos este año? Como el año pasado. ¿Y cómo hacemos las cosas? Como siempre. Tercero, la burocratización de los cambios. Viene un cambio por ley, lo hacemos una burocracia y se acabó. Cuarto, la impaciencia. Hoy se está hablando mucho del aprendizaje lento, slowly learning. Y algunas veces, ¿qué tal si plantamos esta tarde un manzano en nuestro jardín, en nuestra casa, y mañana cuando nos levantamos vamos con una cestita a por las manzanas? Y cuando vemos que no hay manzanas, dice, vaya mierda de manzana. Y esto es lento. Esto es lento. La desmotivación, las malas condiciones, vuelvo a insistir en ello, las malas condiciones. Yo sé en qué condiciones está el profesorado de Argentina, al que admiro profundamente, profundamente. Personas que dicen, profesor, he venido 1000 kilómetros para escucharle, Dios mío, pero hay que hacer un monumento. Pero claro, cuando vemos en qué condiciones están las escuelas, en qué condiciones se ha hecho la formación, en qué condiciones con 3 turnos hay que hacer el trabajo, ¿cuál es el? Si yo lo digo en España, me dicen, no es posible. Pues es posible. Muy importante también es el pesimismo. Esta es una tarea intrínsecamente optimista, porque parte de este presupuesto básico el ser humano puede aprender. Y la educabilidad se rompe cuando pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a hacerlo. Por eso a mí me gustan las personas como Edmond Rostand, del que se dice que cuando cumplió su 80 aniversario se miró al espejo y dijo, desde luego los espejos ya no son lo que eran. Finalmente, un problema, no me detengo aquí que esto sería muy largo, la fagocitosis de los innovadores. Mañana va uno de los que está aquí en este recinto y dice, hemos estado en unas jornadas y hay que reflexionar, hay que indagar, hay que hacerse preguntas sobre la evaluación. Ese es el A. Y el B es el que lo escucha. Y entre el A y el B hay un signo que es mejor que, porque el B no quiere hacer nada. Pero al B no le gusta el signo mejor que. Y entonces, en lugar de seguir lo que dice el A, lo que hace es matarlo. El fagocitarlo. Y aquí he señalado 5 cuchillos que utilizan los B para matar a los A. Tengo descritos 20 y tantos. Y todos los he visto entrar en la carne. Por ejemplo, no hagas caso a la que tiene problemas afectivos. Y si es una mujer, dice, ¿quién ha dicho eso, fulanita? A esa lo que le hace falta es algo que yo me sé. Está muy nerviosa, está muy nerviosa. Está con lo de la evaluación, pero necesita otra cosa. Otro rayo. Le dice, ¿quién ha dicho que hay que hacer un proceso de mejora? Dice, el A. Y entonces dice, ¿van a dar plata? ¿Van a dar certificados y acreditaciones? Pero entonces, ¿para qué lo hace? Y a la le pasa lo que yo digo que le pasó a un soldado que en la guerra acabó una trinchera tan profunda, que le declararon desertor. Otro cuchillo es el etiquetado. Dice, no hagas caso a la, que es del Partido Justicialista. Otro cuchillo, la edad. Si es un jovencito el que dice vamos a cambiar, dice el B, ¿cuántos años tienes, hijo? Otro cuchillo, ¿qué? ¿Te van a hacer un monumento en la escuela? Y así sucesivamente.
Tengo 25. Pero si yo digo esto, no es para que, ojo que a los acuchillan. No es muy importante será. Hay que fabricarse unos chalecos anticuchillos. Y si alguna vez te olvidaste y te dieron una puñalada, unos compañeros tienen una pócima para curarte. Y a los 3 días vuelves y dicen los B que creían que habían acabado contigo. ¿No te habían dado a ti una puñalada? Sí, me la habían dado, pero ya estoy curado. Ya estoy aquí. Hay un arte maravilloso en la vida que es el arte de convertir 2 signos menos en un signo más. Una familia tenía un caballo, el caballo se perdió, un día no lo encontraban, después de una larga búsqueda descubren que se ha caído en un pozo y la familia, como el caballo es viejo y el pozo es profundo, deciden no sacarlo, enterrarlo y van con palas y echan tierra. El caballo cuando siente la tierra se la sacude, la tierra cae a sus pies y sube. Le siguen echando tierra. El caballo, en lugar de quedarse entristecido, lamentándose, sigue sacudiéndose y la tierra cae y sube, y sube, y sube, y sale trotando en libertad. Otros podrán cavar pozos y otros podrán echar tierra, pero a nosotros nadie podrá arrebatarnos la estrategia del caballo. Y me vais a permitir, para agradeceros lo que esta tarde, con vuestra presencia, me habéis aportado, esta lección que siempre yo me llevo de este maravilloso país, quiero haceros un regalo. Un regalo que es a la vez la despedida de este congreso, de estas jornadas, y mi despedida, porque esta tarde tengo que salir para otro lugar. Y esa despedida tiene que ver con lo principal que me ha traído esta tarde a esta sala. La esperanza de que cuando lleguemos a las aulas, algo se haya movido en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Es una leyenda jasídica del siglo XVI que os dedico como regalo y como despedida, y que dice así: cerca de la ciudad de Alejandría vivía un hombre honrado en una casa solariega en la que había un jardín. En el jardín había un pozo, y al lado del pozo estaba plantada una higuera. En la fachada de la casa había un reloj de sol que marcaba las horas durante el día. Y este hombre, durante varias noches seguidas, sueña que detrás de una losa más oscura que las otras que hay en el templo de Alejandría está escondido un tesoro de incalculable valor. Y guiado por los sueños, se decide a ir a la ciudad de Alejandría y buscar la losa. Ahorra plata, cuando ya la tiene hace el viaje, llega de día, se esconde y a la luz de la luna sale de su escondite para buscar esa losa. Busca, con mala fortuna, porque a las 3 horas de búsqueda infructuosa le sorprende la policía y lo encarcela. Muy de mañana van a buscarle a la cárcel para conducirlo ante un juez. Y el juez le dice: ¿se puede saber qué hacía usted en el templo a esas horas de la noche? Él, con sinceridad, responde: yo soñé durante varias noches seguidas que detrás de una losa más oscura que las otras que había en el templo estaba escondido un tesoro de incalculable valor y he venido a buscarlo. Y el juez le dice: pero hombre de Dios, ¿cómo es usted tan ingenuo? ¿Cómo es usted tan ridículo? ¿Por qué le hace caso a los sueños? Guíese solo de la realidad, que es la que nos habla de forma clara. Porque mire usted, yo también he soñado en una casa solariega cercana a la ciudad de Alejandría, en la que vive un hombre honrado, en la que hay un jardín, en el jardín un pozo, al lado del pozo una higuera y en la fachada un reloj de sol. He soñado que en esa casa, al lado del pozo en dirección al norte, está enterrada una arqueta de hierro que contiene 500 monedas de oro. Pero qué absurdo sería pensar que eso es verdad. Váyase para su casa, olvídese de los sueños y yo me olvidaré del incidente del templo. Este hombre le agradece al juez el consejo, se va precipitadamente para la casa y en cuanto llega agarra un pico y una pala y se pone a cavar allí donde el juez había soñado que estaba escondido el tesoro. Y en efecto, a 3 metros de profundidad, al lado del pozo en dirección al norte de su propia casa, aparece una arqueta de hierro con 500 deslumbrantes monedas de oro. Ni que decir tiene que la casa solariega es vuestra escuela y que este lugar donde hemos estado estos 2 días es solo el templo de Alejandría. Cavad allí
porque allí está escondido el tesoro. Os tengo que decir que desde mis 19 años en que empecé esta tarea de educar, la más importante que se le ha encomendado al ser humano en la historia, aunque esté muy maltratada por políticos y muchos ciudadanos y ciudadanas, esto lo he soñado muchísimas veces. Pero tengo que añadir algo en esta tarde, en esta sala. La última vez que lo he soñado con mucha intensidad ha sido con vosotras y vosotras esta tarde. Muchas gracias.